están todos? Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Umbrales por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión y todo el holding de Radio Bio Bio. El día de hoy tengo el agrado de entrevistar nuevamente a una persona muy especial que nos ayudó en tiempos de pandemia, cuando estábamos realizando ahí confinados nuestro programa, para hablar acerca de un tema muy especial, acerca de las creencias y las doctrinas de la Iglesia Católica. Y para eso estamos con nuestro amigo Padre Luis Escobar. ¿Cómo está, Padre? Miren, bastante bien, con frío, pero bien. De eso se trata, muy bien. Agradecido de que nos acompañe en este nuevo capítulo, Padre, para hablar un poco de cuál es la posición que tiene la Iglesia Católica referente a distintos temas de ámbito paranormal, digámoslo así, extraño. Comencemos de inmediato. Hablando sobre eso, ¿cuál es la postura que tiene la Iglesia Católica, Padre, referente a sucesos extraños, hechos paranormales? Bueno, primero hay que diferenciar, porque los hechos paranormales son situaciones que suceden, que aparentemente no tienen explicación científica, pero algunos tratan de explicarlo a través de pseudociencias, ¿no? A diferencia de los milagros, que son hechos extraordinarios que no tienen explicación científica, escapan a la razón y tienen que ver con la fe. En cambio, los hechos paranormales, por ejemplo, podría ser que una persona, ¿no es cierto?, pueda mover objetos. Eso también podría ser la piroquinesis, que se producen incendios en lugares inesperados, no sé, por dentro de un cajón, desde el colchón de la cama. Esos son fenómenos paranormales que trata de explicar la parapsicología. Claro, nosotros en el capítulo anterior estuvimos hablando con el profe Hugo Cepeda acerca de los milagros, y recién nos comentaba, Padre, que se pueden caracterizar de distinta manera, pero la Iglesia no considera un hecho milagroso como un hecho paranormal. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo. Claro, o sea, que una figura en el cielo se manifieste con alguna forma de cruz, eso para la Iglesia no es paranormal. No, porque puede ser un hecho que tiene una explicación científica, movimiento de los vientos, etcétera. Ahora la gente le da distintas interpretaciones. La Iglesia es muy cuidadosa frente a ese tipo de temas, ¿entiendes? Porque las redes sociales hoy día y los medios de comunicación tratan de desviar la atención de problemas reales para enfocarse en cuestiones que son extrañas, pero que pueden tener alguna explicación, ¿no? Claro. Padre, usted, a ver. Hay un hecho que tiene que ver con el cielo, que sucedió en Fátima en 1917, el 13 de octubre de ese año, cuando el sol giró en su eje. Ya, pero ahí hay situaciones que son mucho más que un movimiento, porque la gente ve que el sol se acerca. Había llovido toda la noche y bueno, se secó la tierra como si no hubiese llovido. Hubieron sanaciones de ciegos, paralíticos, y ahí estaba la prensa. De hecho, habían algunos personajes masones también presentes para verificar los hechos. Hay fotografía, es decir, que eso quedó registrado. Eso es un hecho, llamémosle, milagroso. Milagroso. Padre, hace años atrás, en el comienzo del capítulo, estábamos mencionando que usted nos ayudó en un capítulo en pandemia, en donde hablamos acerca de los exorcismos. Usted es una persona que sabe mucho acerca del demonio en sí, ha participado en expulsiones del demonio. ¿Cuál es la posición que tiene la Iglesia Católica en estos tiempos referente a la participación del demonio en la
actividad normal de la sociedad, digamos? ¿Existe realmente el demonio como tal? Obviamente que existe. El demonio no es un ser mitológico, el demonio es un ser espiritual intrínsecamente perverso que busca la destrucción del hombre. Ella está derrotado por la muerte y resurrección de Cristo en la cruz, pero el demonio es el padre de la soberbia y cuando se manifiesta lo hace con una soberbia supina que yo personalmente he visto y luego he visto replicado en algunos personajes importantes de nuestro país que, sabiendo que están mintiéndonos, lo hacen de una manera tan descarada que yo ahí veo la acción del demonio. Ahora, la gente está preocupada de los hechos, llamémosle paranormales, ¿no es cierto?, o preternaturales, como se puede llamar, pero resulta que la acción del demonio, la más grande, la más importante, de la que hay que cuidarse, no es la posesión, la vejación, la opresión, la obsesión, la tentación, es el pecado. Y hoy día, por ejemplo, hay un concepto del pecado que se ha trivializado, inclusive muchos humoristas, la misma televisión, medios de comunicación, de alguna manera lo ven en un sentido peyorativo. Pero el pecado es pecado, pónganle el nombre que le pongan, y aunque se burlen, mentir es pecado, robar es pecado, la corrupción es un pecado, matar es un pecado, el aborto es un pecado. Entonces, hoy día se ha perdido la conciencia de pecado porque hay un alejamiento de la moral judeo-cristiana. Entonces, hoy día cada uno cree que tiene su verdad moral. Entonces, ahí viene el problema. Cuando eso sucede, el demonio ve las puertas abiertas para entrar. De hecho, San Agustín dice sobre ese tema que el demonio es como un perro amarrado a una cadena. Mientras yo no me meta en su terreno, no tengo nada que temer. Pero si yo me meto en su terreno, lo más probable es que me pase algo. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido hoy día? ¿Por qué se ve quizá una acción más clara del demonio? Porque la sociedad se fue a meter al terreno del demonio. Y evidentemente que el demonio no se va a quedar quieto, va a aprovechar la oportunidad para entrar, ¿no? Padre, cuando ustedes cuando están participando en el seminario para convertirse en sacerdote, ¿le enseñan quizás a cómo enfrentar este tipo de situaciones? Lamentablemente no. Solamente yo recuerdo haber visto el tema cuando estudiamos el ramo de Derecho Canónico, en donde el derecho establece cuáles son los requisitos para ser nombrado exorcista y algunos otros detalles, pero nada más. De hecho, cuando estudiamos esa parte con mis compañeros de estudio, ¿no?, nos reíamos, que decían, pucha, ojalá que nunca nos toque esto a nosotros. Pero nunca pensé que me iba a tocar a mí. Pero hoy día quizá hay una mayor conciencia y de a poco se está haciendo porque ya existe una asociación internacional de exorcistas, existen exorcistas en muchos lugares del mundo, somos cerca de 800 en este momento y hay también ya una formación, hay algunas conferencias episcopales que se están preocupando del tema, están llevando personas expertas en la materia a dar charlas a sus sacerdotes, porque el fenómeno es real, es decir, no podemos abstraernos a ello, pero que se da. Pero lamentablemente, como le digo, no, en los seminarios no se toca directamente, debería ser, porque la demonología era un ramo como la angiología antes, y que hoy día por otras razones no se toca, y eso yo creo que es un error desde el punto de vista de la formación sacerdotal, porque nosotros nos vamos a ver enfrentados a estos fenómenos en algún momento. Puede que a algún cura no le toque nunca, pero ¿y si le toca? Claro, hay que estar preparado. Claro. Usted, bueno, para la gente que se está recién incorporando a nuestro programa, estamos con el padre Luis Escobar. Él ha participado en muchos exorcismos, digámoslo así, pero ¿hay alguna
algún caso que lo haya conmovido referente a posesión demoníaca? ¿Lo podemos llamar así? ¿Posesión demoníaca? Claro, hay que hacer la diferencia entre lo que es una manifestación extraordinaria del demonio, como le decía al principio, y las otras manifestaciones externas del demonio. En el caso de la posesión extraordinaria es cuando el demonio toma posesión del cuerpo del individuo. En cambio, las otras manifestaciones que son externas, por ejemplo, la opresión, actúa a nivel de las emociones, en las vejaciones a nivel del cuerpo, por ejemplo, que a usted le pueden salir marcas, que es imposible realizarlas de alguna manera, ni siquiera con la mente, ¿no? Están las obsesiones, que ahí hay que tener mucho cuidado porque se podría confundir con un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Pero claro, ahí es donde entran los profesionales a ayudar en el discernimiento. Está la infestación, que tiene que ver con la manifestación de hechos extraordinarios o paranormales en una casa, ¿no? En algún lugar físico en donde se ha hecho un rito de sangre, un rito satánico, una misa negra, una brujería, una magia, bueno, cualquiera de esas cosas que podrían dejar el lugar infestado, ¿ya? Por ejemplo, los fenómenos de autocombustión cabrían dentro de esto, ¿no? Porque hasta el momento no hay una explicación completamente clara desde la ciencia por qué un ser humano puede quemarse solo, digamos, y se quema él nomás. Y conozco el caso de una persona que la encontraron totalmente carbonizada y nada de lo que estaba alrededor se quemó, ¿ya? Entonces ahí tenemos un fenómeno que por el momento la ciencia no tiene explicación y uno podría dejarlo dentro de lo que es en este caso una vejación, ¿no? Ahora, ese fenómeno no se va a producir hasta el momento que yo sepa en cualquier persona, sino que generalmente está relacionado a personas que están viviendo un proceso en el que se meten en cuestiones raras, porque si yo invocar al demonio, los espíritus y todas esas cosas. Claro, pero a ver, padre, sabemos que hay personas que quizás no están involucradas directamente con hechos de violencia o con brujería o con maldad pura, solamente llegan a ello y no se sabe por qué ocurren este tipo de posesiones demoníacas. ¿Usted ha tenido una experiencia, como le comentaba antes, que lo haya marcado directamente, alguna imagen que usted recuerde de alguna persona que haya sido posesa? Sí, varios, pero es que todos tienen orígenes distintos. Ya, por ejemplo, hemos visto personas que han participado en ritos satánicos. Hemos tratado personas que trabajaron con el Reiki. Hemos visto personas víctimas de brujería. Hemos visto personas víctimas de magia. Hemos visto personas que no tienen nada que ver en la historia y le pasan cosas. Ya. Ahora, a esa persona, por lo menos lo que a mí me ha tocado ver, hay un elemento común entre ellas, ¿no? Que conviven, no están casados. ¿Ya? Ya. Como lo extraño. ¿Ya? Eso es un dato importante. A mí me tocó una vez un caso de un matrimonio donde uno de ellos estaba en esta situación de posesión. Y entonces llegó un instante en que uno tiene que pedirle, bueno, yo en personal le pido que declaren el señorío de Jesús, porque la palabra de Dios dice que nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por inspiración del Espíritu Santo. Cuando el demonio está sometido, tiene que obedecer al exorcista, porque el exorcista tiene autoridad sobre él, no porque sea fulano de tal, sino porque actúa con la potestad que la iglesia le delega y con in persona Christi. Entonces, en este caso, por ejemplo, él no repetía lo que yo le pedía, se burlaba, blasfemaba. Me pareció muy raro. Entonces yo le pregunto a la esposa, le digo yo, a ver, ¿ustedes están casados por la iglesia? Sí, me dijo. Bueno, según el sacramento, ustedes dos son uno. Así que usted va a repetir el nombre de su esposo.
Y él se descolocó, ¿no? Y él gritaba que no lo dijera. Y me recuerdo que había un psiquiatra también presente ahí que nunca había estado en un rito, y me dice él que, mire padre, me dijo, esto no es esquizofrenia, porque el esquizofrénico normalmente confunde lo que tiene al frente, y él la reconoce a ella, sabe quién es ella, ¿no? Bueno, ella repitió lo que yo le pedí y lo abrazó, le dijo que lo amaba, y el tipo al suelo. Entonces yo ahí pude experimentar por primera vez la gracia que otorga el sacramento del matrimonio, porque la esposa tiene potestad espiritual sobre su esposo y el esposo sobre ella, porque en el sacramento del matrimonio los ministros son los contrayentes, no es el que preside. En este caso, yo, por ejemplo, que presido, un diácono, nosotros actuamos como testigos en nombre de la iglesia y bendecimos esa unión, pero los ministros extraordinarios son ellos. Entonces, cuando se da el sacramento del matrimonio, son ellos los que se donan, ellos son los que dicen sí. Entonces, el sacramento del matrimonio en este caso da también una protección, lo mismo que el bautismo. Entonces, los casos que me ha tocado ver, curiosamente, no están casados. Entonces, yo atribuyo que, bueno, el pecado siempre va a dejar la puerta abierta. Ellos están tratando de resolver sus temas, pero yo recuerdo una persona que era muy buena, pero estaba en esa situación y no lo habían regularizado. Y resulta que le pasaban cosas terribles. Por ejemplo, yo vi cómo se dibujaban en sus manos un pentagrama, ¿no? No es que ella se lo estuviera dibujando, yo personalmente vi cómo se dibujaba. ¿Cómo se formaba? Una mano invisible que estaba ahí haciendo eso, como cuando usted se hace una marca con un alfiler, ¿ya? Y era un círculo con una estrella, con todos los signos del pentagrama que usan los satánicos. Y yo recuerdo que puse la mano, hice una oración y bueno, desapareció, no quedó ni una huella. Y eso es lo más extraño, ¿no? Pero comienza a aparecer en la otra mano lo mismo. Yo tenía cerca el óleo y le coloqué óleo en el lugar antes de que desapareciera, y le quedaron manchas en ese momento, como cuando usted se quema al sol, ¿ya? Eso es un fenómeno, eso se llama vejación, no es posesión, es vejación, ¿ya? Y eso era producto de una brujería, así se estableció. Y también me tocó una vez una persona que había hecho todo el curso del Reiki, ¿no? Y también comenzó a sentirse mal. Igual no era posesión, era también ahí una vejación, pero era una cuestión muy extraña, muy rara, muy dolorosa para él. Y no podíamos encontrar la explicación. Era una persona buena, yo no veía por dónde, hasta que él me dice, oiga padre, ¿es malo hacerse Reiki? Ahí estaba la explicación. Tuvimos un año con él, hasta que se liberó y quedó bien. También me ha tocado ver materialización de objetos, es decir, que aparecen de la nada. O sea, eso es un fenómeno irracional por donde usted lo mire, pero era algo súper concreto, porque se escucha el golpe del vaso y aparecen los pedazos del vaso ahí a nuestros pies, un vaso que no estaba en ninguna parte, no había ninguna mesa cerca, ¿no? Y quedó pero molido, ¿ya? Eso se llama materialización de objetos. Eso tampoco tiene explicación desde la ciencia. Padre, nosotros nos enfrentamos siempre a fenómenos que van más allá de lo racional, ¿no? Entonces, los que son pura ciencia, especialmente los agnósticos, que a todos le buscan explicación racional, yo les tengo que recordar que el Concilio Vaticano I, frente a todo este movimiento que surgió después de las revoluciones francesas, en donde invaden la Catedral de Notre Dame y ponen una imagen representando la razón y la endiosan, de ahora en adelante solo razón, nada de fe, todo en contra de la iglesia. Pero resulta que el concilio responde, dice que la fe
no se contrapone a la razón, sino que la ilumina, ¿ya? Porque, por ejemplo, nosotros frente a hechos que son de esta naturaleza, siempre recurrimos a la experiencia de profesionales para discernir. De hecho, yo pienso que los exorcistas, no es soberbia, pero yo creo que somos más humildes que los psiquiatras, porque el psiquiatra siempre tiene la mayoría tiene una explicación desde la psiquiatría y todo lo arreglan con farmacología y no admiten que pudiera haber un hecho espiritual. En cambio, nosotros que nos enfrentamos a este tipo de fenómenos para poder discernir si efectivamente estamos frente a un hecho sobrenatural o preternatural, nosotros acudimos a ellos que nos ayuden a descartar alguna enfermedad de origen mental, ¿ya? De hecho, del 100% de los casos atendidos, más del 90, y el 98% son casos que tienen que ver con salud mental, en donde igual nosotros como exorcistas podemos hacer un bien enorme, porque si nos hacemos acompañar por profesionales, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, podemos derivar y ayudar a la gente, ¿ya? Pero el problema que tenemos en Chile es la competencia, los brujos. Eso es lo que quiero llegar ahí. ¿Cuál es la opinión que tiene la Iglesia Católica y usted en este caso referente a los médiums y los parapsicólogos que se dedican también a expulsar de casa energías malignas? ¿Hay alguna posición que tenga la Iglesia Católica referente a eso? Ciertamente que sí. ¿Con qué autoridad expulsan ellos? Primero. Y segundo, hay personas que tienen dones naturales, ¿no es cierto?, que son más perceptivos, que son más sensibles frente a ciertas cosas, conductas humanas, y que si eso lo suman a lo espiritual, hablemos desde la fe cristiana, pueden hacer un bien muy grande. Pero esas personas, cuando eso no lo vinculan a la fe cristiana, sino que lo utilizan desde las otras alternativas como la parapsicología, la brujería, hacen un mal enorme. El Catecismo de la Iglesia Católica, entre los números 2115 al 2117, tomando el texto del libro del Deuteronomio en el capítulo 18, dice que eso es una abominación para Dios. ¿Por qué? Porque es faltar al primer mandamiento, donde el ser humano quiere atribuirse un dominio y una potestad sobre las fuerzas sobrenaturales, desconociendo a Dios como el creador de todo lo visible y lo invisible. La manipulación, ¿no es cierto?, de esto puede provocar un daño muy grande en las personas. Yo he visto cómo hasta la fecha yo creo que calculo que cerca de, no sé si 5.500, 6.000 entrevistas desde que yo comencé con esto. Por lo tanto, no es un número menor. Y en ese porcentaje del 100%, ya le decía cuánto son los afectados por otras cosas. Pero un porcentaje muy alto de ellos han acudido primero a brujos, a medium, a espiritistas, han hecho, sesiones donde hay un channel y todas estas cosas extrañas, ¿no? Y resulta que los brujos coinciden en una cosa que me llama mucho la atención. Todos le dicen a la gente lo mismo. A usted le hicieron una brujería, una persona que le tiene envidia, a una persona que desea hacerle el mal, y por ahí comienzan. Entonces, claro, la gente anda buscando una explicación y comienzan a hacer trabajar la mente buscando a alguien que pudiera hacer eso. Todos tenemos enemigos, todos, pero no todo el mundo puede hacer lo que quiere. Entonces la gente cree que el demonio y los brujos pueden hacer lo que se le dé la gana. Mire, puede haber un brujo de esos de verdad, porque hay brujos de verdad, de verdad. El padre Gabriel Amor decía que un 2% de los brujos son verdaderos, que le han entregado su alma al diablo. Pero aún así, si yo estoy protegido por la gracia de Dios
y Dios no lo permite, no me van a hacer nada, aunque hagan la brujería más feroz, porque para que produzca efecto tienen que darse dos cosas. Primero, que yo abra la puerta, en muchos casos, y por eso que hay que cuidarse del pecado, y la otra es que Dios lo permita. Puede que a una persona, ¿no es cierto?, le hagan brujería y a lo mejor tiene una vida bien desordenada y no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el demonio no tiene más poder que Dios. Entonces, ¿qué pasa con la gente hoy día? Le rinden un culto al diablo porque creen que el diablo puede hacer todo. Miren, primero, el diablo no es omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? No puede saber lo que yo pienso. El único que lo puede saber es Dios. Salmo 138. Tú me sondeas y me conoces. Sabes lo que pienso y lo que siento. El demonio no puede, pero sí puede intuir, porque nos observa, desde nuestras conductas, desde el pecado. Segundo, no es omnipotente, es decir, no puede crear nada porque es criatura. Tercero, no es omnipresente, es decir, no puede estar en el mismo lugar al mismo tiempo como Dios, pero sí, como tiene una corte de servidores, de espíritus malos y de ángeles que se escaparon con él, obviamente a través de eso da la sensación de que él pudiera estar presente en muchos lugares al mismo tiempo. Pero no es así, porque a él le gusta jugar a ser Dios. Y él, en su soberbia, quiere hacer creer que él tiene más poder que Dios. Der Hass lässt dir keine Der Neid über die andere Engel. Es gibt's nie Ruhe. Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur ja, Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Predigte auszufahren. Namen des Verlasse ist dem Jungfrau die Ehre zu geben. Aber die Prüfung schafft ihr nicht auf den Kosten. Sauer Zahn der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. Padre, ¿alguna vez usted ha sido agredido por alguna energía, alguna entidad en estos exorcismos, estas expulsiones? O sea, agresiones físicas, obviamente, por decir, he recibido patadas, puñetes, escupitajos, cachetadas, de todo eso. Pero eso es lo normal, digamos, frente a un poseso, ¿no? Pero así como que haya aparecido, no sé, una banca volando y me ha llegado por la cabeza, no. Hasta el momento, no, porque eso Dios no lo va a permitir. Entonces, yo estoy actuando con la potestad de la iglesia y en persona cristiana. Entonces, a mí no me da susto eso. Ahora, yo sí he observado, cuando hay una persona posesa de verdad, ¿no?, un signo que es muy potente y que es estremecedor, es la mirada. Es una mirada con las pupilas dilatadas, con una mirada profunda que cala el alma, pero es una mirada de odio, de soberbia, de ira. Es una cosa impresionante. Eso como para tratar de describir ese fenómeno. Entonces, sí, ahí hay una presencia del demonio. ¿Cuál sería la reflexión final que podríamos entregar para la gente que nos está viendo por la señal de Canal 9 Bio Bio TV y todo el holding de Radio Bio Bio? Para las personas que en algún momento se sienten afligidas por alguna presencia negativa o sienten que quizás
algo en su pareja anda extraño, ¿qué es lo que le podría recomendar usted? ¿Ir directamente donde un sacerdote? ¿Ir a la iglesia? ¿Abrigarse con la fe de Dios? A ver, es que la cosa es un abanico no menor ahí. A nivel de matrimonio, bueno, la primera pregunta que se tiene que hacer es ¿qué nos pasa? No ¿qué te pasa? El matrimonio es de dos. Y si yo estoy observando que mi pareja está extraña, tengo que preguntarme, a ver, ¿qué nos ha pasado? Porque a lo mejor nosotros nos descalibramos, empezamos a hacer otras cosas y bueno, y apareció alguien que le sonrió, que lo trató con más dulzura y Shaolin nomás, ¿ya? Entonces, frente a eso, claro, recurrir a un sacerdote, que lo más probable es que lo derive a un mediador familiar, que hay muchos hoy día y hay católicos también, que lo puedan ayudar a hacer el discernimiento. Con respecto a los hechos que usted le llama paranormales, nosotros le llamamos también preternaturales, que es cuando tienen que ver con el demonio, bueno, también hay que acudir a un sacerdote para que lo derive, porque no todos los sacerdotes van a entender el caso, que lo derive y discernir si es un problema de salud mental o es un problema espiritual. Muy bien, padre, de verdad le quiero agradecer su participación en este nuevo capítulo de Umbrales y a todos ustedes también. Si quieren ver más capítulos, si quieren revisar capítulos antiguos, ya lo saben, pueden ingresar a www.canal9.cl y ahí está en el apartado de programas, Umbrales, y revisan todos los capítulos, incluido este. También en nuestro canal de YouTube buscan Hugo Mazuela y ahí están los programas de Umbrales, los de hace años atrás y también de nuestro programa de cine de película. Padre Luis Escobar, ¿cómo la gente los puede ubicar? ¿Usted está en Rancagua todavía? No, yo estoy ahora en San Vicente de Tagua. Hace ya 7, voy para los 8 años que estoy acá. Nosotros celebramos una vez al mes misa por los enfermos. Viene mucha gente. Y en Rancagua también celebramos misa por los enfermos una vez al mes en la parroquia Divino Maestro, el segundo jueves a las 7 de la tarde. Y acá en San Vicente, siempre el tercer domingo a las 4 de la tarde, porque está un poquito lejos para acá. Sí, así es. Bueno, el llamado está hecho. Le mandamos un saludo también, padre. Muchas gracias por habernos acompañado a todos ustedes. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana en un nuevo capítulo de Umbrales. Chao, padre, que esté muy bien.